Bueno, vamos con la palabra de Dios después de este tiempo tan increíble que hemos tenido de alabanza y de adoración a nuestro Señor, al único que lo merece, a Jesucristo. Y quiero iniciar allí con una palabra en Romanos capítulo 5 en el versículo 12. El apóstol Pablo dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y quiero que vean en un solo versículo cuántas veces dice el apóstol pecado. Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es que el pecado de Adán y Eva en el Edén trajo consecuencias. Pecado, pecado. Así que la identidad de la humanidad desde el Edén es una identidad que está marcada por el pecado. Y Adán y Eva pecaron, pero dice que todos pecaron. Porque desde Adán, de ahí en adelante, todos nacemos con el pecado original. Todos pecaron. Y trae el pecado consecuencias. Por un lado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, separados de la presencia de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Pero por otro lado, el pecado hizo que se introdujera la muerte. Se introdujo la muerte. El castigo entonces trajo la muerte. Dios quería vida para nosotros, pero el pecado trajo muerte. La paga del pecado, dice el apóstol, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, dos consecuencias del pecado. Entonces, nuestra relación con Dios se cortó. Separados de la presencia de Dios, y ahora entró la muerte. Así que la humanidad, la identidad de la humanidad la humanidad está identificada con el pecado. Pero la buena noticia es que en Cristo Dios transforma nuestra identidad. Segunda de Corintios, entonces dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Amén. Cambio de identidad. Dios diseñó un plan para restablecer la relación con el hombre y para darnos vida y vida en abundancia. Estábamos separados de Dios por el pecado. El pecado introdujo la muerte. Y Dios diseña entonces un plan para que volvamos a tener una relación con Dios y para darnos vida y vida en abundancia. Lo que inició en el Edén con dolor puede ser transformado en bendición. De una identidad marcada por el pecado a una nueva identidad. El mensaje lo he titulado Una nueva identidad. Quiero que veamos desde en la antigüedad. Ya sabemos que el hombre está marcado por el pecado. Y quiero referirme a tres hombres en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es Abraham. Y Abraham tenía una identidad. Cada nombre, cuando les daban el nombre a una persona cuando nacía, ese nombre le daba identidad. Génesis 17, en el verso 5, dice Dios a Abraham: cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham,
porque serás el padre de muchas naciones. Cambiaré tu identidad. Esto representa algo nuevo. Para Abraham hay una transformación de identidad. Y aquí Dios le habla de cambiarle el nombre, porque ese nombre daba una identidad. El nombre Abraham significa Padre exaltado. Este es un gran nombre. Es un nombre elevado, pero a la vez es un nombre arrogante, porque está enfocado en la persona, en el liderazgo de un individuo. Entonces Dios le dice, ¿sabe, Abraham? Tu enfoque, tu destino, tu identidad, eres tú mismo, Padre exaltado. Este es un nombre arrogante, pero te voy a cambiar ese nombre. Entonces Dios toma el nombre de Abraham y lo convierte ahora en Abraham. Dios lo único que hizo fue añadirle 2 letras. Es fácil, ¿no? Solo le añadió 2 letras, H y A. Pero el cambio es muy significativo. Llamarse Abraham a llamarse Abraham. Porque ahora el primer nombre enfatiza el liderazgo individual. Se enfoca solo en la persona. Pero el segundo nombre, el que ahora Dios le da, le cambia el destino y ahora el enfoque es que Él va a liderar una nación. Se enfoca en una nación. Entonces, de Padre exaltado a Padre de multitudes. Dios puede cambiar nuestra identidad. Entonces, y es que los nombres daban esta identidad. El contexto cultural hebreo, este nombre de la persona tenía un significado profético, un destino esperado. Entonces, cuando decimos Abraham, el destino es Padre exaltado. Pero cuando se dice Abraham, es el padre de multitudes. Un destino, un significado profético. Pero también los nombres contaban historia. A ver, cuando escuchamos acerca de Israel, significa Dios lucha o la historia de un pueblo que lucha y sigue luchando. Cuando escuchamos acerca de Moisés, el nombre de Moisés cuenta una historia sacado de las aguas. Pero también contaba el nombre circunstancias de su nacimiento, cómo nació, cómo fue el parto. Y aquí viene la segunda historia de un hombre. Recordamos a Raquel, es la mujer que más amó Jacob. Y Raquel, recordemos que su vientre estaba estéril, pero ella clamó a Dios y Dios le dio un primer hijo al cual llamó José. Volvió a quedar embarazada y viene el segundo parto. Pero este parto fue con mucho dolor, con sufrimiento. Y dice que Raquel estaba dando a luz, pero a punto de morir. Pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y es un nombre un poco difícil, que siempre recordará una tristeza, que siempre le están llamando a uno tristeza. Pero dice el padre del niño que estaba ahí, lo llamó Benjamín, que significa
hijo de mi mano derecha. ¡Qué cambio! Jacob entonces tuvo hijos de 4 mujeres. Así que cada vez que una de ellas daban a luz, era un motivo de alegría y de victoria sobre sus rivales. Y aquí está Raquel, disfrutando de una victoria. Este es el último hijo de Jacob, pero su madre lo llama hijo de mi tristeza. Su victoria se convirtió en tristeza. Y en la vida a veces tenemos situaciones agridulces. Esta era una victoria sobre sus rivales, especialmente de su hermana Lea, que compitieron. Y esto era una victoria, tener un hijo más. Pero este parto es tan difícil, tan doloroso, y ella va a morir y le coloca este nombre al niño. Pero afortunadamente para el niño, su padre estaba allí para cambiarle su destino. No sería llamado tristeza, sino que sería llamado hijo de mi mano derecha. ¿Y han escuchado esto? Cuando decimos, esa persona es mi mano derecha. En el trabajo, un jefe que dice, él es mi mano derecha. Alguien, y esto de mi mano derecha tiene una connotación de fuerza, de honor. Y lo que hace Jacob es darle honor a este hijo. Dice, no, le cambia su destino. Ahora, ¿cómo fue nuestra vida? ¿Cómo iniciamos? Ya sabemos que la historia de la humanidad inicia en pecado, marcado por el pecado, una identidad de pecado. Pero cuando naciste, ¿qué dijeron? Fue una niña, otro niño, uno más. Y la vida marcada en un destino por un pasado difícil. Y así va a ser la historia de Benjamín, un destino de tristeza. Así que en la historia de Abraham, Dios le cambió el nombre. Y en la historia de Benjamín, su padre, su propio padre, le cambió el nombre. Pero hay una historia más que lamentablemente no estuvo ahí su padre para cambiarle el nombre. Y Dios tampoco le cambió el nombre. Esta historia la encontramos en Primera de Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Lo di a luz en dolor. Esto lo podemos asociar al sufrimiento de un parto, el dolor del momento del parto. Así que Jabes está marcado por una identidad de dolor. ¿A quién le gustaría que le llamaran dolor? Creo que a nadie. Su nombre no evoca una promesa, ni una gran expectativa de un futuro. Como padre de muchedumbres o hijo de mi mano derecha. El nombre de Jabes expresaba sufrimiento. Y quizás muchos han iniciado una vida de dolor, una identidad de dolor. El borracho, el mentiroso, el engañador, el perdedor, el fracasado, el frustrado. Y esa ha sido su identidad. Pero me encanta esta historia de Jabes, porque en tan solo 2 versículos,
¿Sabe? Cuenta una historia, no una historia, cuenta una gran historia. Incluso quiero que vean el versículo 9. Inicia diciendo, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y yo digo, Dios, la historia de Jabes comienza con el final. ¿Recuerdan los cuentos de príncipes y princesas? Dice, y vivieron felices para. Pero ¿cuándo lo dice? Al final. Pero la historia de Jabes es que Jabes, su nombre, su destino profético es dolor, es sufrimiento en la vida. Pero comienza la historia de Jabes diciendo que es el más ilustre de los hermanos. El más ilustre. Esto debería de ser el final, pero justamente Dios lo colocó al comienzo. Y yo creo que Dios quiere que sepas que quizás hoy estás en una situación de dolor, pero tu historia al comienzo, desde que Dios te vio, dice, serás el más ilustre. ¿Qué fue aquello que hizo Jabes para ser el más ilustre? Si su nombre determinaba un destino de sufrimiento, ¿qué fue lo que hizo Jabes? Y en el siguiente versículo que vamos a leer, el 10, nos revela que fue su relación con Dios. Su relación con Dios marcó la diferencia para destacarse entre todos los demás. Y tú estás hoy aquí y quiero decirte, una relación con Dios te lleva a que te destaques de todos los demás. Marca una gran diferencia. El verso 10 entonces nos dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Nadie cambió su nombre. Pero Jabes estaba determinado a que su nombre no va a definir su destino. Él está determinado. Pero Jabes ha escuchado que hay un Dios grande y poderoso. Jabes ha escuchado que Dios con su brazo poderoso sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Jabes ha escuchado que Dios en el desierto le dio de comer a toda la multitud. Que Dios les dio agua de la roca. Jabes ha escuchado que Dios los ha sanado. Y Jabes creyó que Dios podía cambiar su destino y su historia. Así que Jabes busca la intervención divina y empieza invocando al Dios de Israel. Jabes, ¿sabe? Clama a Dios. Quiero decirte, tu relación con Dios cambia todo un destino. Así que él busca a Dios. Y entonces le dice al Señor, oh Dios, si me dieras bendición. Jabes sabe y entendía, sabe, que la bendición solo viene de Dios. Dice, si me dieras bendición. Señor, tú eres todopoderoso y tú me puedes bendecir. Tengo un nombre, el inicio de mi historia es con dolor, pero Señor, tú puedes cambiar esta historia de dolor por una historia de bendición. Y quiero decirte, Dios puede cambiar tu historia de dolor. No estaba el padre para cambiarle el nombre. ¿Te abandonaron? Desde que naciste con enfermedad. Tus años han sido en el médico. Te abandonaron tus padres, te abandonó un esposo, te abandonó. Dios puede cambiar esa historia. Una historia que comienza con dolor, Dios la puede transformar en una historia de bendición.
Entonces Jabes está creyendo. Jabes está creyendo en ese Dios. ¿Crees que ese Dios puede cambiar tu historia? El Espíritu de Dios está en este lugar y está colocando este sentir en tu corazón muy fuerte. ¿Qué fue lo que hizo a Jabes tan destacado, tan ilustre, cuando su destino no prometía nada, no tenía ninguna expectativa? Pero su relación con Dios, saber que hay un Dios grande, porque no se trata de ti, se trata de Él. Pero Jabes creyó y le dice, oh, si me dieras bendición, pero y ensancharas mi territorio. Dios, y ensanchar el territorio, podríamos pensar que Jabes está pidiendo por más economía o más terreno. Pero realmente lo que él está diciendo es: Dios, yo sé que tú tienes una bendición, tú tienes bendiciones para mí, dámelas todas. Dame todo lo que tienes para mí. Pero Jabes está hambriento y sabe que Dios puede hacer grandes cosas. Así que lo primero que dice es: dame bendición, ensancha mi territorio. Y ahora le dice: ¿y si tu mano estuviera conmigo? Si tu presencia estuviera conmigo. Si tu presencia estuviera conmigo. Y esto nos está hablando, ¿sabes? Esto significa como: Señor, y si tú me guías, y si tú me diriges, y si tú le das dirección a mi vida, y quizás has llegado, no sé para dónde voy, no sé qué dirección tomar, estoy como perdido en este mundo, en este planeta. No tengo dirección, no sé para dónde voy, no sé qué va a ser de mi vida. Y Señor, y si me das dirección, Señor, y si me guías. Y termina diciendo: y me libras del mal. Quiere más. Y si me libras del mal, Señor, sé que vienen adversidades. Quizás está hablando de enemigos naturales o enemigos espirituales. Y Señor, y si me libras del mal. Oye, ¿recuerdas la oración del Padre Nuestro? Líbrame del mal. Y si me libras del mal. Y dice: para que no me dañe. Para que no me dañe. Y para que no me cause dolor. La vida de Jabes estaba definida por su nombre. Así que clama a Dios para romper su identidad pasada. Y su oración es una petición para revertir su destino profético. Esta oración es para revertir todo ese destino de sufrimiento y de dolor. Y lo increíble es que dice: y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Aleluya! Jabes pide bendición, expansión, presencia de Dios, protección. Y Dios contestó favorablemente su petición. Dios le concede lo que pidió. Y Dios cambia la historia de dolor de Jabes por una historia de bendición. Y esta historia que comienza con el final, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos de Israel. Jabes nos recuerda que el dolor no define ni va a determinar el final de nuestra historia. ¿Qué pasó en tu pasado? ¿Qué sucedió atrás? ¿Cómo comenzó tu historia? No permitas que esto defina el final de tu historia. Jabes nos recuerda que hay otro final.
está determinado a que su nombre no defina su destino. Y quiero decirte que tu principio no defina lo que va a suceder al final de tu historia. Ahora, esta enseñanza no puede quedar aquí, porque en medio de estos dos versículos, ¿sabe? Hay algo más profundo. Aquí hay una enseñanza aún más profunda. Jabes no tuvo quien le cambiara el nombre al nacer. Y Dios tampoco lo hizo. A veces pensamos, ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no le cambió el nombre? Y quiero que sepas, ¿sabes por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué a veces tenemos que atravesar por valles? Sencillamente porque todo tiene un propósito. Y Dios es intencional. Esta historia tenía que quedar allí, porque Dios tiene un propósito con la historia de Jabes. Cuando empiezas a leer el libro de Crónicas, desde el primer capítulo, encuentras un listado de nombres, generaciones, genealogías, en donde no hay una historia realmente, sino solo nombres, nombres, nombres. ¿Quieren ver un ejemplo? Primera de Crónicas 4:1, los primeros 8 versículos. Los hijos de Judá: Fares, Esrón, Carmi, Hur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Jumaí y a Lahad. Estas son las familias de los soratitas, y estos son las del padre de Etán: Jezreel, Isma e Igdas. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Jusa. Cos engendró a Nud, a Sobeba y la familia de Ajargel, hijo de Harún. Dios. Y quiero confesarles que cuando leía todo esto en la Biblia, lo pasaba rápidamente. Habían nombres tan difíciles que no los podía casi ni pronunciar. Y aquí llega el versículo 8 y entramos al 9. De repente en el versículo 9, Dios determina interrumpir las genealogías, las generaciones, para hablar de un hombre, Jabes, para hablar de dolor. Como si Dios dijera: quiero que recuerden muy especialmente este nombre. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante este hombre? La historia de Jabes. En 2 versículos, Dios para la generación. ¿Recuerdan cómo inicia el libro de Mateo? Con la genealogía. Pero de repente como que para contar una gran historia. Y Dios interrumpe las genealogías para hablar de Jabes, interrumpe la genealogía para hablar de Jesús. ¿Y por qué es importante este hombre? Porque la historia de Jabes, en 2 versículos, apuntan a Cristo. Jabes es una figura de la redención que Cristo hizo, y que Cristo más bien en ese momento haría por toda la humanidad. Simbólicamente, en 2 versículos nos habla del Evangelio de Cristo. La historia de la humanidad inició con dolor en el Edén, y luego vivió bajo la consecuencia del pecado desde Adán. Recordemos eso aquí, Génesis capítulo 3:16. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Recordemos que cuando caen en pecado, Dios toma cada uno de los que intervienen allí en el pecado y les da un castigo. Y a la mujer le dice: ¿sabe? Con dolor vas a dar a luz. Y al hombre, en el verso siguiente, 17, dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días
de tu vida. Ahora, quiero que vea esta palabra dolor que aparece en Génesis. Esta palabra es el mismo concepto de la palabra dolor usada en Jabes, con el nombre de Jabes. Así que esta palabra dolor del Génesis y de Primera de Crónicas tienen un vínculo profundo. Jabes no solamente tenía un nombre que significaba dolor, sino una historia heredada desde el Edén, como tú y como yo, con una historia heredada, porque nacemos con el pecado original. Entonces Jabes clama a Dios para redefinir su historia. Dios, yo no quiero esta historia. Clama a Dios para revertir su destino. Y Dios responde concediendo la petición de Jabes. Y esto muestra simbólicamente la redención que Cristo haría por la humanidad. El dolor de un mundo caído encuentra respuesta en Jesucristo. Así como Dios transformó la historia de Jabes, nuestra historia también puede ser transformada. Pero esta historia solo puede ser transformada a través de Jesucristo. Lo que inició con dolor en el Edén termina con redención, con salvación en Jesucristo. La bendición fue restaurada. Cristo pasa por el sufrimiento, por el dolor, por la muerte, para que nazca salvación, vida nueva y redención para toda la humanidad. ¿Qué significa redención? La redención es la liberación del pecado, es transformación, es restauración de la relación con Dios. Todo lo que se perdió en el Edén, la historia que comenzó con dolor en el Edén, Jesús la revierte para nosotros. Jabes pide bendición y nuestra mayor bendición se llama Jesucristo. Jabes pidió que ensanchara su territorio. Y sabes, quiero que pienses esto. Tenemos un territorio en la tierra, pero sabes, Jesús vino y dijo, tengo algo más grande. Tengo el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Creo que se perdió. No. Ensancha. Creo que está. Dame un micrófono. Hazme el favor. Gracias. Ensancha mi territorio. Dame bendición. Ensancha mi territorio. ¿Y si tu mano va conmigo? Y quiero decirte, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Su presencia. ¿Qué perdieron en el Edén? La presencia. Dios venía todos los días para hablar con Adán y Eva y tenían una relación. Pero cuando entró el pecado, fueron destituidos de la presencia de Dios, destituidos de su presencia. Y ahora recuperamos esa relación a través de Jesús. El pecado introdujo la muerte. Y Jesús dijo, he venido para darle vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si me libras del mal,
Y Jesús está con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. ¿Sabes? Tú y yo somos el Jabes de este tiempo. Ahora tienes que ver a Jesús. ¿Cómo llegas allá al Padre para una relación? ¿Cómo llegas para tener la vida abundante? Porque un día tú y yo nos vamos a morir, pero terrenalmente. Pero no moriremos, sino que viviremos. Tenemos que salir un día de este mundo, pero el reino de los cielos nos espera para vivir para siempre. ¿Y quién hizo posible eso? Jesús. La relación para llegar al Padre es caminando sobre esa cruz, para llegar allí al Padre. Y eso es lo que significa la redención. Fuiste perdonado. Todos tus pecados por Jesús. Fuiste restaurado. Se restauró la relación con Dios. Una historia de dolor, Dios la puede convertir en una historia de bendición. Una historia ordinaria, Dios la puede transformar en una historia extraordinaria. Dios toma vidas quebradas, arruinadas, fracasadas y las transforma. ¿Puedes leer la historia de Pedro? ¿Puedes leer la historia de Saulo? Un perseguidor de la iglesia. Sus vidas, sus historias fueron cambiadas radicalmente. He compartido el evangelio a cientos de personas y a veces algunos me dicen: pero pastor, ¿será que Dios sí me perdona? ¿Pero será que Dios sí puede cambiar mi historia de tanto dolor, de tantas injusticias? Pastor, cargo un dolor fuerte en mi corazón. ¿Será que Dios sí puede transformar eso? Pastor, ¿será que Dios sí puede perdonarme toda la maldad que hice? Y quiero decirte, las historias de estos hombres fueron cambiadas radicalmente. Y tu historia puede ser cambiada radicalmente. Por favor, hoy te estás definiendo por el pasado, por quién fuiste, por los errores del pasado, o por lo que otros te dicen. Este hombre no cambia, esa mujer no hay nada que hacer. Pero Dios ve en ti futuro. Dios ve en ti propósito. Ve en tus hijos futuro y propósito. Y Dios nos llama a una nueva identidad. Dios nos enfoca en lo que hiciste en el pasado. Dios nos enfoca en quién eres hoy. Él se enfoca en lo que puede formar en ti. Él ve futuro y Él ve potencial. Dios, a través de Jesucristo, transforma vidas marcadas por el dolor. O quizás tú ves hijos en casa, ves familia, ves gente y dice: no hay nada que hacer. Y yo te digo, en Cristo es posible. La redención en Cristo transforma y cambia destinos. Cambia radicalmente. Invoca ese nombre y déjate sorprender por Dios. Déjame terminar aquí con este versículo. Qué mejor terminar con Pedro, uno de los que estuvo tan cerca de Jesús. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Aleluya. .
¿Sabes? A veces las cosas que no nos cuestan, no las valoramos. Porque lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y a nosotros nos enseñaron que la salvación no nos costó nada. Es gratuita. Y muchos no valoran esa salvación tan grande. La redención, lo que Cristo hizo en la cruz, no lo valoran porque no les costó. Pero yo quiero mostrarte con este versículo que la salvación y la redención nuestra tuvo un precio muy elevado. Ni siquiera fue comprada con oro y plata. Fue con algo mucho más grande: la sangre preciosa de Jesús. Sí hay un precio, pero tú y yo no lo pagamos. Lo pagó Jesús. Esta historia continúa el próximo domingo, por el mismo canal y a la misma hora. Vamos sobre nuestros pies. Padre bueno, gracias. Te bendecimos, Dios, te exaltamos, te honramos. Levanta tus manos y estás hoy aquí. Y quizás esta palabra ha tocado lo profundo de tu corazón. Quizás nunca habías escuchado esta historia de Jabes. Quiero decirte, en algunos casos Dios cambia nombres, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Saulo, como lo hizo con Simón, como lo hizo con Sarai. En otros casos, el propio Padre cambia el destino del Hijo. Pero en otros, como en el de Jabes, ni los padres ni Dios cambió su nombre para darle un destino. Pero Dios siempre tiene propósitos. Y quiero decirte, quizás estás aquí y dices, ¿por qué Dios no intervino? Y justo en ese momento, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Y por qué Dios no me ayudó? ¿Y por qué Dios? Y quiero decirte, muchas veces es necesario que atravesemos por ese valle, porque a través de ellos Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Y Dios tenía un propósito en la vida de Jabes tan increíble. Tenía que quedar en medio de todos esos nombres y de esas genealogías y esas generaciones un hombre que fue más ilustre que sus hermanos. Un hombre que conoció y reconoció que había un Dios grande en los cielos. Y tú estás hoy aquí porque reconoces que hay un Dios grande en los cielos. Levanta tus manos. Y hoy entiendes que nuestra historia comenzó marcada por el pecado desde el Edén. Y tuvimos una consecuencia. Y es que nuestra relación con Dios se quebró. Y que se introdujo la muerte. Pero Dios diseñó un plan perfecto. Enviar a su Hijo. Entregarlo por nosotros. Para redimirnos. Para que tú y yo tengamos hoy redención. Ahora nuevamente volvemos a tener relación con Dios, pero a través de Jesucristo. Hoy volvemos a tener la vida y vida en abundancia, pero solo a través de Jesucristo. Jabes dijo: mi nombre está marcado por el dolor, por el sufrimiento, pero no voy a permitir que esto determine mi destino. Y hoy ninguna situación de mi vida va a determinar mi destino. Ninguna situación. Quizás hoy puedes decir: fui abandonado, me dejaron. Quizás hoy naciste en dolor. Quizás no te deseaban. Tus padres no deseaban que llegaras, pero naciste y hay un propósito en ti. Te abandonaron
o los malos hábitos formaron un carácter, formaron una mala identidad. Pero Dios hoy dice: yo puedo transformar eso. Yo puedo transformar tu identidad y darte una nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Invoca el nombre de Dios. Lo que hizo a Jabes más ilustre que los demás fue su relación con Dios. Fue que creyó que había un Dios en los cielos, un Dios con un brazo poderoso, un Dios que levanta al caído, un Dios que lo puede todo. Y dile al Señor con tus manos levantadas: renuévame, Señor. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Tu pasado no va a determinar tu destino. Tu destino está determinado por un hombre llamado Jesucristo. Y si tú le crees a Dios, si tú le crees hoy, invoca su nombre y levanta tus manos y dile: Señor, gracias, yo creo. Señor, nací en dolor. Señor, mi pasado es difícil. Señor, cometí tantos errores. Señor, pero eso no va a determinar, Señor, el final de mi historia, Señor. Señor, mi historia está determinada por lo que hizo Jesús en esa cruz, porque Él me ha redimido, porque Él me ha perdonado, porque Él me ha salvado, porque Él me ha dado una vida nueva, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Dile: Señor, mi vida está determinada por Jesucristo, y hoy levanto mis manos y te doy gracias y te alabo, Dios, y te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Esta historia inició con dolor desde el Edén, pero, Señor, terminará en bendición, porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos por siempre en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.